Ahí estamos. Bien. Ay, ahí estamos. Ahí estamos, Karina, Olga, Rocío. Ahí estamos. Ustedes quedaron justo ahí en los mensajes al final. ¿Ya? Ahí estamos. El origen y fundamento de la religión. Vamos a marcar mucho más. El objetivo es conocer el origen y fundamento de la religión, en realidad de las religiones, al menos nos vamos a pasear por las monoteístas, y lo vamos a relacionar con algunos principios filosóficos, y aquí interrúmpanme todo lo que quieran, hablen todo lo que quieran, ¿ya? Porque si bien ustedes podrán decir, pero profesor, yo no pertenezco a ninguna religión, no siento afición por ninguna religión, no soy una persona religiosa, yo creo que cual más, cual menos, todos, sin excepción, hemos sido educados, miren lo que va a decir, hemos sido educados bajo principios morales y éticos cristianos occidentales, ¿ya? Nosotros no cambiamos personas por camellos, ¿cierto? Creemos que es malo matar, creemos que es malo robar, ¿cierto? Y quizás, ya, a ver, quizás no ustedes, son muy jóvenes, pero la gente más adulta, más grande, llega a una edad en que se comienza a preguntar, ¿y qué va a pasar cuando me voy a morir? Ya, y ahí comienzan algunos temores. Me he portado bien, lo he hecho bien. Y bueno, ¿y por qué tiene miedo si no cree en Dios, no es religioso? Porque y si sí. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a pensar ahí, y si sí, y si elegí mal, y si esta no era, y era esta otra? Y ahí está otra discusión. ¿Cuál es? ¿Cuál es, cierto? Y esa pregunta se la ha hecho el hombre desde tiempos inmemoriales. ¿Cuál es? ¿Y qué pasa si me equivoqué? ¿Me voy a una cosa que se llama infierno? Y si me porto bien, me voy a algo que se llama el cielo, bajo ciertas condiciones. Cada uno de ustedes me tendrá que ir diciendo, ¿sabe qué, profe? Creo, no creo, creo a mi manera, muy, muy de chileno, ¿cierto? El católico chileno dice mucho, yo creo a mi manera, ¿cierto? Y nos vamos identificando con algunos de estos fundamentos, de estos principios, de estas valoraciones, desde un punto de vista filosófico, ¿ya? Para que no me digan que el profe está hablando mal de esto, de esta otra religión. No, esto es un abordaje filosófico, no es teológico, ¿ya? No es teológico este abordaje, filosófico. ¿Bien? Ya, también lo vamos a abordar desde la crítica. Vamos entonces. El concepto de religión. ¿Quién podría definir religión, cierto? Sería bastante difícil comenzar pidiendo una referencia. Karina, Olga, me podrían decir, profe, es una creencia, ¿cierto? Es creer en algo. Yo creo que por ahí va la cosa y el ser humano siempre ha buscado creer en algo, más allá, ¿cierto? Más allá de lo terrenal, que le pueda otorgar cierto bienestar espiritual, que le pueda decir, bueno, Antonella, brillante, aferrarse a algo. ¿Y saben todos ustedes quién podría más o menos dejarme ahí en los comentarios en qué momentos de la vida es cuando más recurrimos a esto de aferrarnos a algo? ¿Cuándo más recurrimos a Dios o a un Dios? ¿Cuándo nos buscamos aferrar? ¿Cuándo rezamos más? ¿Cuándo vamos más a la iglesia? ¿Cuándo más? Cuando estamos a punto de la muerte. Claro, en los momentos difíciles y cerca de la muerte. Yo le aseguro que hasta el más ateo de los ateos se acuerda. Son distintas opiniones de creencias que la gente, claro, justamente cuando estamos muy mal, mire, débil, brillante en tiempo de enfermedades, tal como dijo el compañero, cuando estamos cerca de la muerte, la gente en la tercera edad, claro, en ese momento dice, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y para dónde me voy? ¿Cierto? Es súper difícil ese tema. Yo creo que es súper difícil ese momento en que llega, no aborda ese pensamiento, ¿cierto? Ya. Antes mi abuelita decía que uno en ese momento se acuerda de Dios y de la mamá. De Dios y de la mamá. Ella decía de la mamita. Todos se acuerdan de Dios y de la mamita en ese momento muy difícil. Ahí tenemos. De eso no es nazismo, ¿eh? La esvástica que está ahí está vinculada al hinduismo, ya, pero desde ya las que conocemos arriba, ¿cierto? Cristianismo, el judaísmo, el islamismo, tenemos el hinduismo, tenemos budismo ahí representado también, ¿cierto? Tenemos una serie de religiones. Bueno, es un conjunto de creencias, claro, es un conjunto, no es una sola, ¿cierto? Hay que también involucra ciertas costumbres, si ustedes van a la... Es súper cierto eso cuando estáis a punto de morir.
Sí, claro que sí, Karina. Dios y la mamita, decía mi abuelita. Claro, claro. Y uno, mire, cuando yo era infante marina, yo escuchaba mucho este dicho. A ver si lo logran comprender. Es muy breve. No hay ateos en las trincheras. Mire, quizá alguien comprenda. No hay ateos en las trincheras. No existen los ateos en las trincheras. Quizá alguien haya comprendido ahí el mensaje. Bueno, son costumbres, ¿cierto? Y siempre se fundamentan en una divinidad, ¿ya? En un ser superior. Hay algo más allá, y normalmente está vinculado con el arriba, ¿cierto? Con el arriba. Profe, ¿creer en el universo y la energía? Sí, bueno, hay religiones que creen en las energías y están basadas en eso. Por supuesto que sí, Yamil. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro que sí, que están basadas en la energía, hay muchas. Aquí en el mundo occidental no creemos mucho en eso, Yamil, pero si usted lo investiga, hay una serie de religiones orientales, sobre todo, que creen mucho en la energía, sobre todo las cercanas al hinduismo, ¿ya? Sobre todo las cercanas al hinduismo. Súper, Yamil. Hoy están muy bien informados ustedes acerca de este tema. Ya, hagan ustedes la clase. ¿Ya? Siempre hay un texto, siempre hay un libro. La Biblia, oye, mira, el Corán, ¿sí? Mire, si alguien es cercano a la religión mormona, hay la perla de gran precio, el libro de Moroni, corríjanme si me voy equivocando, pero siempre hay un texto sagrado, ¿cierto?, que establece estos principios morales, éticos y que rigen un comportamiento, ¿ya? ¿Y qué objetivos persiguen? Diferentes unos de otros, por supuesto, ¿ya? Y estas impactan día a día en nuestra cultura, ¿cierto? Incluso en nuestra forma de vestir. Una familia conservadora, ¿cierto? Le exige a sus hijas, sobre todo, que se comporte típico, como una señorita. ¿Han escuchado esto? Como una señorita, vaya a la iglesia el domingo, eso es pecado, la falda está, díganme ustedes hasta dónde, ¿cierto? Cierto tipo de ropa, ¿no? Lo mismo impacta culturalmente en el Islam. Por supuesto, hay que usar una burka, ¿cierto? Pensemos en el talibán, que no puede dejar ni ver las manos de las mujeres. Cada uno tiene su impacto en la cultura. Algunas ofrecen mayor inclusión de las mujeres, pero otras no. Pensemos en el catolicismo mismo, en que una monja no puede convertir la hostia y el vino en la sangre y en la carne de Jesucristo. Solo los hombres. Mira, interesante, ¿eh? La monja no puede hacer misa, solo homilía. Solo el hombre lo puede hacer. Mire, lo mismo ocurre en el judaísmo y en el islamismo, donde, por supuesto, son los hombres los que llevan adelante la religión. Y también hay ramas diferentes dentro de una misma religión. Miren esto. Ya, ahí tenemos diferentes ramas, ¿cierto? Quizás lo puedan ver mejor. Tenemos un musulmán, tenemos un hindú, tenemos un católico ortodoxo, el caballero de barba blanca, es católico, pero ortodoxo, ya vamos a explicar un poco. Tenemos al pastor protestante, ¿cierto? De traje, al centro con este sombrerito bien bonito, tenemos un rabino judío, y así, ¿ya? Diferentes religiones alrededor de todo el mundo, pero dentro de la misma religión, muchas veces dentro de la misma creencia, tenemos diferentes religiones. Tenemos el cristianismo, ¿cierto? Es lo que más conocemos, y ahí lo tenemos representado por Cristóbal Colón, ¿cierto? Llegando a un continente que ya estaba ocupado por los pueblos originarios, ¿cierto? Tratando de convertir a estos nativos, ¿cierto? Pero con una mentalidad ¿de qué tipo? Yo traigo la religión verdadera, ¿cierto? Pero yo no quiero trabajar, ustedes van a trabajar, vamos recordando la encomienda, ¿cierto? Porque el trabajo envilece, decían ellos. Como decía mi profesor de América, el trabajo envilece, porque era español, ¿ya? Por lo tanto, yo no voy a trabajar, yo no tengo por qué trabajar, ustedes van a trabajar, yo voy a disfrutar porque yo quiero ser como los nobles católicos llegando a América. Pero ¿qué pasa con el protestante llegando a América también, pero allá en Estados Unidos? Cuando no era Estados Unidos, no existía Homero Simpson, no había McDonald's, ¿ya? En el siglo XVII. Una mentalidad muy distinta, yo vengo a trabajar, porque la ética protestante es la ética del trabajo, y solamente mediante el trabajo yo me voy a enriquecer y al mismo tiempo voy a ser agradable a Dios. Y eso hasta el día de hoy. La ética protestante es una ética del trabajo. Y con los nativos, bueno, con los nativos voy a convivir. Y posteriormente, luego de convivir con ellos, los voy a eliminar. No hubo mestizaje, ¿ya? Y aquí el católico que llegaba durante la conquista no tenía ningún problema en mestizarse con las nativas. Allá no. Allá no. Es interesante eso, y con los compañeros de historia lo vimos en marzo-abril, con la teoría del origen. Vayamos recordando. Bueno, dentro de un solo
tendencia dentro de una sola religión, pueden haber diferentes ramas, ¿cierto? Algunos dicen yo soy católico, evangélico pentecostés, evangélico de otra iglesia, ¿ya? Diferentes ramas. Bueno, los orígenes, nos podemos ir al neolítico. Han visto, yo creo que en séptimo básico vieron estas Venus neolíticas, ya esto tiene más de 12.000 años. ¿Y dónde se encontraban? En el fondo de una caverna. ¿Qué representa? ¿Qué creen ustedes que representa? Desde ya una mujer, ¿cierto? Pero esa mujer, ¿en qué estado está? ¿Quién cree saber en qué estado está esa mujer? Está en un estado bastante especial esa mujer, ¿cierto? ¿Quién podría decirme? Antes que les diga yo, esa Venus neolítica. Bueno, esa mujer está embarazada, ¿ya? Eso es lo que pensamos hoy día gracias a la arqueología, que esa es una mujer que está embarazada, ¿ya? Y que por lo tanto, al ser dejada, ¿ya? De una manera determinada dentro de una profunda caverna, ¿ya? Es un acto mediante el cual la tierra simbólicamente, las entrañas de la tierra volvían a ser fertilizadas mediante la representación de esta Venus neolítica que tiene más de 12.000 años, ¿ya? Eso es lo que se pensaba, y ese es un primer rasgo que pensamos hoy en día de religión. Anterior a eso pudo haber existido, por supuesto, pero es el primer rasgo que tenemos al día de hoy, ¿ya? La Venus neolítica. ¿Ya? Este rasgo, estos rasgos, este conjunto de factores religiosos, podríamos llamarlo, surge en el Neolítico, posteriormente con los primeros asentamientos alrededor de las civilizaciones fluviales que ustedes estudiaron en séptimo, Mesopotamia, Fenicia, Roma, Grecia, Egipto, ¿cierto? Las civilizaciones fluviales que surgen alrededor de ríos y que normalmente su simbología religiosa tiene relación con la fertilidad de la tierra, ¿cierto? Porque dependían, ¿cierto?, de esta fertilidad para poder subsistir, ¿cierto? Y también les preocupa la muerte. Vámonos a la clase de la muerte, ¿cierto? A todas las civilizaciones le ha preocupado la muerte debido a la baja expectativa de vida. ¿Cuánto podría vivir una persona en Neolítico? Un poco más de 20 años, y esa era la esperanza de vida. No más que eso, por lo tanto es una preocupación ya qué pasa después de la muerte. Y por otro lado, siempre la relación está con la altura. Siempre la divinidad, el ser supremo está arriba, lo oscuro está abajo, por lo tanto los egipcios ya identifican que tienen que adorar al sol, Ra, ¿cierto? Lo hemos visto incluso en películas, porque lo divino es arriba, lo oscuro, ¿cierto? Lo que después vamos a llamar infierno, está abajo, el inframundo. Recordemos cuando vimos la clase de la muerte, cuando el barquero, ¿cierto?, que lo llevaba uno al inframundo. Bien, el templo ¿hacia dónde? Hacia arriba, arriba es, allá es, arriba, ¿ya? Hacia arriba hay que adorar, ¿no? La religión, por supuesto, tiene objetivos. Mírense ustedes, ¿ya? Mírense ustedes en su actuar del día a día, ¿ya? Si fueron a algún colegio religioso, confesional, o van periódicamente a la iglesia, o simplemente no van, pero de alguna manera han sido influenciados, ¿ya?, por una tendencia cristiano-occidental. ¿Nos gusta o no? ¿Ya? Incluso hasta me lo podrían negar y yo les demostraría que sí, ¿ya? Y esos principios éticos y morales son uno de los objetivos de la religión, de entregarnos un conjunto, un paquete, ¿cierto?, de principios éticos y morales y que nos rigen en el día a día, ¿ya? Ustedes cuando van a una panadería no toman un pan y salen arrancando. Es más, yo les aseguro que ustedes, su generación, cuando les dan vuelto de más, ustedes se devuelven. Yo les aseguro que ustedes se devuelven, ¿ya? Se devuelven y van donde la señora Juanita que les vendió el completo y le dicen, tía, me dio 300 pesos de más, tome, ahí está. Yo les aseguro que sí, ¿ya? Al menos su generación. Si alguien me dice que no, lo conversamos. Pero eso yo lo veo día a día. La generación de ustedes actúa de esa manera. Principios éticos y morales, ¿ya? Quizá alguien no podría dormir con esos 300 pesos de más que le dieron. Y si no puede devolverse porque ya tomó la micro, o ya tomó el bus, ya tomó el avión, lo lamenta, ¿ya? E incluso, miren lo que dice ahí, su incumplimiento supone un castigo o penitencia, y que estos castigos, ¿cierto?, los que nos ofrece la religión, no son aquí, y alguien puede pensar que son peores, porque el castigo va a ser después de la vida, va a ser después de la vida, e incluso hay gente que cree que en el fuego eterno, porque se quedó con esos 300 pesos. ¿Ya? ¿Alguien lo piensa? Déjenmelo ahí en los comentarios.
cuesta un poco reconocerlo, ¿ya? También ofrece una forma de entender el mundo, una forma de entender el mundo respecto a Dios, porque Dios, ojo, porque Dios, ¿han escuchado el dicho, Diosito te está mirando? Yo creo que sí, yo sí, a mí me lo han dicho, Diosito te está mirando cuando yo era chico. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, está en todos lados, omnisciente, lo sabe todo, ¿ve, Rocío? Sí, omnipotente, o sea, lo puede todo, trascendente y eterno, o sea, nunca se va a acabar, es incombustible, inmutable, no cambia, esto es para todas las religiones, ¿eh? Perfecto y santo, o sea, no comete errores, y es trino y uno, y esto es muy, muy cristiano, trino y uno, Dios, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Y a la vez en otras religiones es uno solo, Alá, ¿cierto? Alá y no hay más, ¿ya? Entonces, todo esto que yo le he dicho hasta ahora, esta forma de entender el mundo, ¿cierto? Muchas veces refleja nuestros peores miedos, nuestros peores demonios, como me gusta a mí decir, el miedo a la muerte y sus problemas, esa gran pregunta de qué va a pasar después, cómo me he portado, qué he hecho hasta ahora, he sido digno, devolví esa vez hace 50 años atrás esos 300 pesos a la señora Juanita por el completo, no, me voy a ir al infierno. ¿Ya? Ahí comienzan esos temores a florecer, porque tal como sale ahí, un modelo de vida, de vida presupuesto. Fíjense en los modelos de vida, si somos católicos y tenemos un amigo evangélico, un modelo de vida totalmente opuesto en forma y fondo, es verdad, totalmente opuesto en forma y fondo a nuestro modo de ser. Y si no creo en nada, mi forma de vida, mi comportamiento con respecto a mi familia, a mi amigo, a la vida que llevo, a mis compañeros de trabajo, es totalmente distinta. Yo creo que todos hemos tenido y hemos conocido a alguien de otra religión y hemos dicho, oye, qué distinta tu costumbre. ¿Y por qué hacen eso antes de comer? ¿Y por qué haces eso antes de acostarte? ¿Le ha pasado? Bueno, a mí sí. Me pasa siempre, ¿ya? Me pasa siempre y somos simplemente modelos de vida y comportamientos distintos y es un objetivo de la religión que nos moldea, ¿cierto? Nos moldea dentro de ese conjunto de paquetes y costumbres éticas y morales, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Los 10 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, no robarás, y ahí está. Quizás ni siquiera nunca lo habíamos visto, nunca lo habíamos estudiado, pero existe, ¿ya? Y tácitamente alguna vez nos fue introducido por alguna parte. Nuestras familias, aunque no sean religiosas, esto es lo que introdujeron en nosotros, aunque sea parte, no robarás, está claro, no matarás, ¿cierto? Honrarás a tu padre y a tu madre. Yo creo que todos los respetamos por sobre todas las cosas, ¿cierto? ¿Ya? Incluso en la cosmovisión mapuche, ¿cierto? Miren, el cultrún, este tambor, ellos ahí tienen plasmada su cosmovisión religiosa, lo más importante para ellos: agua, viento, tierra, sol, y esto representa cada una de las estaciones del año, porque comprendamos que en muchas otras religiones, diferente a nuestra cosmovisión occidental, la vida es cíclica, la historia es cíclica, simplemente se repite. No hay un calendario que vaya hacia adelante, por lo tanto, en esta estación siembro, en esta riego, en esta cosecho y en esta cultivo nuevamente. Es cíclica, ¿ya? Y se rige por las estaciones del año, tal cual como lo representa aquí el Cultrún, diferentes formas de ver la vida. ¿Dónde está eso? Al lado del colegio, la Candelaria. Miren, y hay gente que prácticamente se arrastra, ¿cierto? Se arrastra para cumplir algo que llamamos manda, o baila, ¿cierto? Y baila descalzo y los pies les sangran, porque es el cumplimiento, ¿cierto? Ante un favor entregado por determinada, podríamos decir, autoridad religiosa, en este caso la Virgen del Carmen, representada por la Virgen de la Candelaria, ¿ya? Podría parecernos extraño a quienes no somos religiosos, por supuesto, pero es un acto de fe, y ahí lo tenemos, al lado del colegio, somos vecinos. Últimamente no se ha hecho por la pandemia, pero sabemos que se conmemora en febrero, ¿cierto? Lo tenemos. Aquí hay características de la religión mientras van viendo esas imágenes al costado, ¿cierto? Que el eterno problema de la religión, ¿cierto? Se estructura en torno a la creencia de una o más fuerza superior al ser humano. Siempre va a haber una autoridad, ¿cierto? Una divinidad allá arriba, y siempre va a ser arriba. Pueden llamarlo como ustedes quieran, Dios, Alá, Buda. Si a alguien se le ocurre otro, podrá decírmelo. Antes podría ser el rayo, la lluvia, la tempestad, la tormenta, ¿cierto? Cuando había
simbólico antes del neolítico, ¿ya? De esta forma interpretamos la vida, ¿ya? Y la vida siempre va a tener el valor máximo que es otorgado por esta divinidad, ¿cierto? Yahvé, Alá, Jesús, podemos llamarlo como queramos, dependiendo de nuestra religión, ¿ya? Miren lo que dice ahí: brinda consuelo y esperanza. Ya me lo dijeron ustedes. En los peores momentos es que nos acordamos de, como decía mi abuelita, de Diosito, ¿ya? En los momentos de la enfermedad, en momentos de la tragedia y cuando necesitamos esperanza y fe, es proporcionado. Siempre distingue entre lo sacro y lo profano, esto es muy fácil, entre lo bueno y lo malo. En torno a eso bueno y malo se construye un código ético y cada uno de ustedes tiene un código ético que le dice qué es bueno y qué es malo, desde copiar en clases, ¿ya? Copiar en una prueba. Ustedes son los que me tendrán que decir si lo consideran bueno o malo o si se justifica en alguna medida. Lo mismo hasta desde algo como copiar hasta matar, ¿ya? Hasta matar. Lo vimos en filosofía, ¿cierto? En la clase anterior, en que quedó bastante claro que ustedes mismos me dijeron que muchas veces la violencia se justificaba, ¿cierto? Y que la violencia debía ser respondida con más violencia. Desde ya la defensa propia es un acto de violencia, ¿cierto? Pero que permite defendernos. Conformo un proyecto de futuro, porque si yo me porto bien, ¿sí? Si hago las cosas como dicen los cánones de mi religión, entonces me voy a ir a un lugar mejor que este, porque siempre me van a proponer una vida después de la muerte. Si no es una vida, es un lugar mejor en el cual voy a estar que si estoy acá, ¿ya? Esto favorece la cohesión del grupo que la practica, ¿cierto? Consideramos que somos los hermanos en Cristo, católicos, ¿cierto? O ustedes, si son evangélicos o van a la casa de una familia evangélica, van a escuchar hablar de los hermanos, ¿cierto? De los hermanos. Bueno, y así en todas las religiones se produce una gran cohesión dentro de sus integrantes. Y hay una proyección, ¿cierto? Hay ciertos ritos que deben ser seguidos y cada religión tiene sus propios ritos. Podremos creer en ellos o no, pero bueno, la religión los propone. Propone que un pedazo de masa redondo y una copa con vino se convierten de manera real en la carne y la sangre de Jesús, ¿cierto? Y ya está, ahí está, ¿cierto? Y ese es el acto fundante del cristianismo. Están basados en un libro, ¿cierto? En un Corán, en el islamismo, en un Nuevo y Antiguo Testamento, que son la Biblia, en el cristianismo. Siempre necesita un personaje, una autoridad por debajo de Dios, que en el cristianismo es Jesús, pero que al mismo tiempo también es Dios porque es trino. O un chamán, ¿cierto? Pero siempre hay una autoridad. ¿Quién podría ser en el islamismo? ¿Quién podría ser este personaje que está por debajo de Dios? ¿Alguien sabe? Antes de que lleguemos a ese punto. ¿Quién es ese personaje histórico, religioso que está por debajo de Allah en el islamismo? ¿Alguien sabe? ¿No? Ejemplo, para los mormones, John Smith, ¿cierto? Corríjanme si me equivoco. Bueno, el islamismo es Mahoma, ¿ya? Mahoma. ¿Mm? Ya. Autores sobre la religión. Que aquí yo no voy a hacer ningún juicio de valor, ¿eh? Sino que ustedes me tendrán que decir después en la prueba, no sé si en la prueba o en la forma en que vamos a evaluar, qué tan de acuerdo están y qué tan de acuerdo no están. O si me lo quieren, ojalá me lo dijeran ahora, miren. Dice un filósofo científico, dice: pienso que el hombre, el ser humano diría muy bien, nace con temor y requiere asegurarse a sí mismo contra el mal, la destrucción y la nada. Más aún, el conocimiento nos ayuda a manejar lo incierto. Él es un filósofo de las ciencias, ¿ya? Es tan científico como filósofo. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? Lo que ustedes me han dicho durante toda la clase. Sentimos un temor, ¿ya? Sentimos un temor y sentimos miedo del mal, de la destrucción, de la nada. De la nada, ¿qué hay después de la muerte? Por lo tanto, ante este temor necesitamos aferrarnos a algo, buscar algo que nos dé alivio ante estas grandes preocupaciones que surgen con la edad, ¿cierto? Con la edad. Quizá ustedes hoy día no están preocupados, no están pensando esto, pero podrían preguntárselo a su abuelo, ¿ya? Oye, ¿crees en Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Te preocupa en alguna medida esto? ¿Ya? Pero él propone que nacemos con este temor, ¿ya? Por otro lado, Voltaire, ¿cierto? Filósofo de la
Ilustración dice, es natural que un país, mire, esto lo habla a nivel nación, asustado del trueno, afligido por la pérdida de sus mieses, ¿cierto?, de sus cosechas, maltratado por el país vecino, o sea, la guerra, sintiendo todos los días su debilidad, porque a mí, sintiendo en todo momento un poder invisible, ¿quién me hace todo esto? Es un poder invisible. Haya dicho finalmente, existe fuera de nosotros un ser que nos provoca el bien y el mal. Listo. Ahí está. Y para Voltaire, así surge la religión, ¿cierto? Necesito identificar con un ser superior el bien y el mal, lo que me pasa a mí. Ya decir, oye, ¿por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué me hace esto? Ya, voy a sacrificar un cordero y entonces eso va a hacer que mi suerte cambie y yo sea agradable a Dios, ¿ya? Pero él lo atribuye simplemente y nuevamente, al igual que Hume, al miedo, miren. Un país asustado del trueno, de perder la cosecha, de la guerra, de mi propia debilidad, de mi incapacidad, ¿cierto? Haya dicho, ya, tengo que creer en algo, en alguien, ¿ya? Para que cure todos mis males. Eso es. Y por eso está la mano ahí, ¿cierto? Por eso está la mano ahí. Te va al cielo, en este caso te va al infierno. Y también tenemos, aunque no lo crean, una postura desde el marxismo, ¿ya? Porque Marx, filósofo, ¿cierto? Filósofo del siglo XIX, autor del Capital, tiene una concepción bastante interesante que va a influir luego en el siglo XX, ¿ya? Él se le atribuye la siguiente frase: la única iglesia que me ilumina es la que arde. Miren, miren la frase que dice Marx. ¿Y por qué? Porque él sostiene que la religión es el opio del pueblo, ¿ya? Y que es la religión la que nubla los sentidos de las personas, ¿ya? Y le dice, no, si usted tiene que aceptar el sufrimiento, porque si usted acepta el sufrimiento aquí en la tierra, entonces tiene ganado el cielo. Y usted es pobre, no se preocupe, si usted sea pobre, si usted tiene ese trabajo que lo hace pobre, haga ese trabajo lo mejor posible porque Diosito le tiene prometido una vida eterna después de esta vida de sufrimiento. No, él dice, no. El problema, como él es marxista, pues, o sea, él es marxista, si él es Marx, él tiene una postura más bien socialista y comunista, ¿ya? Él propone que el culpable son los grandes burgueses y terratenientes, pensemos en el momento en el que escribe. Por lo tanto, hay que hacer la revolución entre opresores y oprimidos para terminar con esta influencia de la religión, ¿ya? Él es ateo y es lo que propone para el resto del siglo XIX y siglo XX, ¿cierto? Alguien que se define como comunista debería ser, por definición, ateo, porque eso es lo que propone Marx, ¿bien? ¿La conocen? ¿Alguien la conoce? Ya, ella es Teresa de Calcuta, santa de la Iglesia Católica. Ella trabajaba como misionera en India, falleció ya con aproximadamente 90 años, muy famosa, conocida y visitada por todos los líderes políticos de la época, ¿no? Y ella se vincula mucho a esto que yo estoy diciendo ahora. A ella, una vez ya fallecida, se le comenzó a criticar y a culpar que en la India, para ella, la preocupación no era sanar a los pobres, era mantener a los pobres con el dolor que Dios les había dado. Esto es real, lo pueden buscar, ¿ya? Se le comenzó a criticar de esto. Aquí partimos ya con las críticas, quizá. Ya que ella se le entregaban recursos, grandes recursos económicos, pero no los empleaba porque decía que Dios le había enviado ese dolor. Hay una historia real que ustedes pueden verificar. Ella va a visitar a unos enfermos de cáncer, ya terminal, con un dolor, pero terrible, terrible. Ya los va a visitar, va con cámaras, eso es lo bueno de ese suceso, va con cámaras, ¿cierto? Van las noticias. Entonces ella le dice a un enfermo de cáncer, ya, que se revolcaba de dolor, le dice, no te preocupes, seguramente Dios, Jesús te ama tanto que en este momento te está besando y eso te provoca el dolor. Y el enfermo le responde, por favor, dígale a Jesús que me deje de besar. ¿Ya? Eso dio la vuelta al mundo, ¿ya? Eso de verdad, eso dio la vuelta al mundo. Noticia, yo recuerdo. Religiones monoteístas actuales, ¿ya? Esto para ejemplificar lo que dicen estos autores, ¿cierto? Hume, Voltaire, Marx,
¿ya? Para ejemplificarlo, ¿ya? Y podemos abordar de la crítica porque filosofía es eso, ¿ya? Filosofía en gran parte es abordar desde la crítica, no encontrarlo todo bueno, ¿ya? Ya, para los que van a ser futuros filósofos aquí. Y el cristianismo es lo que más conocemos, ¿cierto? Su origen en el siglo I, ya antes de eso eran judíos, ¿cierto? La transición comienza con la llegada de Jesús. Jesús debe cumplir como un buen judío, ¿cierto? Pero después de su muerte, sus seguidores se hacen llamar cristianismo por cristianos porque siguen a un Cristo, ¿cierto? Bien. Jesús de Nazaret nace en el siglo I, en el año 0, desde ahí marcamos, ¿cierto?, nuestra nueva era. Es el Hijo de Dios, ¿ya? Hecho hombre y enviado a la tierra para obtener el perdón de los pecados de todos los hombres, ¿cierto? Él inicia un apostolado a partir del año 30, junto con sus discípulos, es detenido, es arrestado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se considera que está llamando a la rebelión, pensemos en el contexto que él vive, ¿cierto? En una Palestina ocupada por el Imperio Romano, ¿m? Y acusado de ciertos crímenes, él es condenado a morir en la cruz. Y posteriormente, después de 3 días, él resucita. ¿Bien? Y eso es, y todos conocemos muy a grandes rasgos o en detalle de qué se trata el cristianismo, ¿cierto? Una religión monoteísta que tiene su acto fundante en la muerte de Jesús, ¿m? Y que tiene su escritura sagrada, que es la Biblia, ¿cierto? Dividida en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Bien? Parte de ella es compartido con el judaísmo. Recordemos que en el judaísmo, Jesús es considerado como un profeta. Y en el islamismo, Jesús también es considerado un profeta. O sea, aparece en sus libros sagrados, ¿ya? Se puede dividir en ramas, por supuesto, y tenemos al Papa Francisco, ¿cierto? Líder de la Iglesia Cristiana Católica, ¿cierto? Tenemos a un líder protestante, ¿cierto? Líder de la Iglesia Cristiana Protestante, que en Chile llamamos normalmente evangélicos, ¿ya? Y el líder mundial de la Iglesia Católica ortodoxa, que predomina principalmente en parte de Turquía, Grecia y gran parte de Europa del Este y hacia el occidente, ¿ya? Católica ortodoxa. A él se le denomina patriarca, ¿ya? Ya. Pero todos son cristianos, ¿ya? Todos creen en el mismo acto fundante, ¿cierto? Nacimiento, vida y muerte de Jesús, ¿bien? Tenemos el Islam, ¿cierto? Tanto que hablamos ahora del Islam. Religión fundada por Mahoma en el siglo VII, ¿cierto? El arcángel Gabriel, mire, mismo ángel que se le aparece a María, el mismo. Mire, qué interesante, ¿eh? Y le dice que lo elige como profeta, porque hay un solo Dios que se llama Mahoma. Por lo tanto, ese es el acto fundante, la aparición del arcángel Gabriel a un hombre común y corriente, ya, que no había tenido una vida muy apegada a lo sacro, ¿ya? Se le aparece y le dice, mira, tú eres el profeta elegido y hay un único Dios que se llama Alá. Hasta ese momento la religión era politeísta en Asia. Y él crea una religión monoteísta, ¿bien? Tiene un libro por el cual se rige esta religión que se llama el Corán, ¿cierto? Que está escrito y es la contraparte de la Biblia. Y se basa en 5 pilares bastante interesantes. La profesión de fe, o el acto de fe, ¿ya? Que es la shanada, y es esto. Basta con eso, ¿ya? Hacerlo frente a testigos musulmanes para yo convertirme en musulmán, ¿ya? El acto de fe se considera más consagrado aún si levanto el dedo apuntando hacia arriba y digo, doy fe de que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Y eso se llama shanada, y es el acto de fe. En segundo lugar, la oración, ¿ya? Que debe realizarse 5 veces al día en dirección a la Meca. 5 veces al día en dirección a la Meca. Primero me lavo las manos, ¿cierto? Me lavo la cara, me pongo mi manta en la espalda, coloco una manta en el piso y me inclino en dirección a la Meca. 5 veces al día, en diferentes horarios. La limosna es una obligación, ¿ya? El zakat. Dar la limosna a los pobres es una obligación, sobre todo cuando, durante el mes del Ramadán, que es la principal celebración del Islam, ¿ya?
¿Qué es el Ramadán? Es simplemente una conmemoración islámica en la cual se cree que durante ese mes el arcángel Gabriel llegó a entregarle las señales a Mahoma para que comenzara con una nueva religión. El ayuno del Ramadán es el cuarto pilar y significa que durante cierto horario en el Ramadán, es decir, desde que sale, desde el amanecer hasta el anochecer, no se puede comer. No se puede comer, ¿ya? No se pueden tener relaciones sexuales. No se puede tener ningún disfrute desde que sale el sol hasta que cae el sol durante ese mes. ¿Cuál es el horario para comer? Después de eso y hasta que sale el sol. ¿Ya? El ayuno del Ramadán. Y finalmente, la peregrinación a la Meca. Todos los musulmanes deben acudir a la Meca, ¿cierto? Un lugar donde se encuentra la Kaaba, ese cubo negro que está al centro. ¿Ya? Y deben dar una vuelta alrededor de la Kaaba. También es un acto de fe, importantísimo para ellos. Siempre que tenga las condiciones económicas y de salud para hacerlo. Si es pobre, no se va a ir caminando desde Chile hasta la Meca o musulmán, ¿ya? Y tenemos el budismo, que también es monoteísta, pero tiene una particularidad bien importante. No es teísta, no hay un Dios. Todo es Dios. Más bien todo es un Dios. Ustedes, yo, todos somos Dios, ¿ya? Es bastante antigua, tiene aproximadamente 2500 años. El budismo ya fue creado por alguien que se le atribuye ser el primer Buda, cuyo nombre es Siddhartha Gautama. Hay bastante literatura al respecto. Y él crea una serie de enseñanzas, ¿cierto? Basada en la reflexión, basadas en el sufrimiento, ¿ya? En el sufrimiento, ¿por qué? Porque propone que a través de una vida austera, sin ningún tipo de riqueza, sin ningún tipo de posesión, comiendo solamente entre el amanecer y el mediodía, ojo, que eso propone un budismo fundamentalista, yo entonces voy a sufrir tanto que voy a expiar mi cuerpo y por lo tanto voy a morir y me voy a reencarnar y voy a renacer. Podría ser en otra persona o en un animal, hasta expiar todo ese dolor, ¿ya? A través de la meditación y alcanzar la nirvana. ¿Qué es la nirvana? Podríamos homologarlo al cielo, ¿cierto? No me voy a reencarnar más. He alcanzado el máximo grado, toda la sabiduría, no siento más dolor, no tengo ya un cuerpo, soy un Dios más. Otra cosa importante, de aquí viene algo que todos hemos escuchado alguna vez, yo creo que es el karma. No sé, Rocío le pega un palo en la cabeza a Yamir dentro de la sala de clase, ¿ya? Y Rocío sale de la sala de clase, va bajando la escalera y se dobla un pie. ¿Qué dice Yamir? Yamir ve eso, ¿y qué dice Yamir? ¿Alguien sabe qué dice Yamir cuando ve eso? Dice, el karma existe. El karma, claro, dice karma. Bueno, algunos dicen que existe y otros no, porque cada uno tendrá su postura. Pues dice karma, claro, tuvo sus consecuencias. ¿Viste? Mire, karma, mire qué interesante el análisis que podemos hacer de esto. Los budistas dicen karma inmediato, ¿cierto? ¿Qué se dice en el mundo cristiano? Yo creo que esto lo han escuchado. Ocurre lo mismo, y un cristiano dice, Dios castiga, pero no a palos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Karma. Mire, versión cristiana, Dios castiga, pero no a palos. ¿Por qué? Porque algo te pasó, ¿cierto? Pero no tuvieron que pegarte un palo para que aprendieras la lección, ¿ya? Y esta religión predomina, por supuesto, en Asia, ¿cierto? Más bien China, Japón y Singapur, tal como está señalado ahí, ¿ya? Tenemos crítica a la religión. Me parece que es la parte más interesante y quizás desde aquí podríamos obtener la siguiente evaluación en 4 semanas más, ¿ya? En el cristianismo, desde ya la quema de brujas, ¿cierto? Y ustedes me podrán ir diciendo, profe, yo he visto sobre eso, he leído sobre eso. Esto se inicia particularmente durante la Edad Media, pero tiene gran connotación a partir del siglo XV y aproximadamente hasta el siglo XVIII. Finaliza recién con la Ilustración, ¿ya? Y esto es terrible. Sobre todo producto de una misoginia terrible, por supuesto, contra las mujeres, por considerarlas impuras, seres débiles y que eran mucho más proclives a caer en las garras del demonio. De eso se hablaba en ese tiempo.
¿ya? Y resulta que si a Rocío se le ordeñaba una vaca y se le cortaba la leche, bruja, ¿ya? Mire, ya, mire, podría ser toda una clase, ¿ya? Toda una clase, porque yo he conocido gente religiosa que lo único que ha hecho es el bien, de verdad. ¿Sabe por qué? Porque hay que desmarcar la persona de la religión, ¿ya? Cuando uno dice, la iglesia es así, de esta forma, normalmente una connotación negativa, ya lo vamos a ver. Yo le preguntaría inmediatamente, ¿quiénes conforman una iglesia o una religión? Personas. Personas. Entonces usted va al reglamento, por así decirlo, de religión. ¿Dónde en el reglamento de esa religión dice que hay que quemar a las mujeres? En ninguna parte. Mire, qué interesante. En ninguna parte dice. ¿Quién hizo la mala interpretación? Personas. Personas. ¿Ya? Por lo tanto, yo siempre separo, como me gusta decir a mí, la obra del artista. Hay artistas, aquí me van a entender quizá el ejemplo, hay artistas que han sido acusados, por ejemplo, de pedofilia. Michael Jackson, ¿cierto? Y me van a entender todo. Michael Jackson. Yo separo al artista de sus actos, ¿ya? Y no porque sea de esta tendencia política, de este tipo, o haya cometido estos crímenes terribles, yo voy a dejar de escuchar su música. ¿Ya? Ahí yo creo que se puede ejemplificar de esa manera. Yo voy a seguir escuchando su música, ¿ya? Y es otra totalmente diferente a la opinión que yo puedo tener de la persona, ¿ya? Bueno, y estas eran representaciones de la época. Así lo imaginaban, ¿eh? Esto es real. Esto tiene como 500 años, esos dibujos, y habían personas que escribían sobre el tema y lo imaginaban de esa manera. A pesar de que nunca nadie ha visto una mujer volando en una escoba, ¿ya? Se escribió un libro, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, donde era una especie de manual, era un manual que decía cómo se debía torturar, cómo reconocer a alguien que era bruja, cuáles eran las señales, qué se debía hacer y qué procedimientos se debían seguir y cómo se debía sacar al demonio o simplemente cómo se debía ejecutar. Porque estaba diciendo, Rocío estaba ordeñando la vaca y resulta que se le corta la leche, bruja, bruja. Debbie y Karina prepararon un ungüento, como se decía en ese tiempo, con unas plantitas, se lo dieron a alguien y le curaron el dolor de estómago, bruja, ¿ya? Y por lo tanto la Inquisición tomaba a esa mujer, la torturaba y la hacía confesar. Si confesaba, la torturaba. Si no confesaba, la torturaba igual, ¿ya? Tenemos también, por supuesto, la quema de judíos. El cristianismo muchas veces le echó la culpa de todos los males, incluso de la peste negra, por ejemplo, los judíos. Por lo tanto, había que quemarlos, ¿ya? Y había que eliminarlos. Tenemos las cruzadas, que por mucho que nos digan que era una peregrinación, ¿cierto? Fue una guerra totalmente declarada al Islam, ¿cierto? Que duró bastantes cientos de años con todas las cruzadas que se emprendieron, intentando retomar los lugares santos. Ese era el pretexto, ¿cierto? Pero finalmente las cruzadas se alejaron bastante de esos objetivos y se terminaron enriqueciendo. Murió Fernando Karadima, ¿cierto? Acusado de abusos sexuales sin haber pasado ningún día en la cárcel. Y el Vaticano, por otro lado, confirmó que la justicia ya falló. Y el cura John O'Reilly, caso que 2021, es un pederasta. Y ahí está, me agarro lo que decía Yamir, que son las personas. Son las personas. ¿Cuántos sacerdotes habrán en Chile? Voy a inventar algo. ¿10.000? ¿Ya? ¿10.000? Ahí está. O sea, podríamos decir, un profesor abusó de una alumna. Los profesores son malos, la educación completa es mala. Separar a la institución de las personas. Como digo yo, separar el artista de sus actos, ¿ya? El Vaticano, totalmente enriquecido. También podríamos criticar esto. Tenía un patrimonio neto de 4.000 millones de euros en 2019. O sea, saquen la calculadora, 4.000 por 800 y agréguenle todos los ceros que corresponden. Yo creo que la calculadora no va a dar. Bueno, y no nos preocupamos de la pobreza, ¿ya? Fiscalía investiga, no solamente en el ámbito católico, en el ámbito protestante también. Fiscalía investiga alto patrimonio del obispo evangélico Eduardo Durán. Lo vimos, ¿cierto? Nota diapositiva. Un Mercedes de 88 millones, ¿cierto? 8 vehículos más, 12 propiedades, con un avalúo de 1.152 millones de pesos. O sea, no. Yo creo que ninguna religión en su reglamento, en su libro
en sus normas tiene esto. Nadie tiene esto. ¿Ya? En ningún reglamento de los políticos dice que la política es para enriquecerse, pero hemos visto que sí, ¿cierto? Y lo vemos día a día. La persona de la institución, separarla. ¿Ya? Y el islamismo también. Miren esto, miren por favor las compañeras, Rocío y compañía. Miren por favor esto, despierten, miren esto. No voy a dar el momento de leerlo. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a uno más que a otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan en ausencia de sus maridos, de lo que Dios manda que cuiden. Amonestad, o sea, castigad a aquellos de quienes temáis, a aquellas de quienes temáis, que se rebelen. Dejadlas solas en el lecho, pegadles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas, Dios es excelso y grande. Y esto es la justificación de tanto machismo, misoginia y violencia contra la mujer en el islamismo. Ahí está el verso del Corán, 4:34. Esto es, ¿ya? Esto es. Y de aquí surge toda la interpretación. Nuevamente vamos ahí. La religión de las personas. Porque hay diferentes interpretaciones. Miren, desde la más conservadora, la burka, ¿cierto? Que oculta hasta las manos y hay una especie de visillo por el cual la mujer ve, hasta el hijab, que simplemente tapa la cabeza, ¿cierto? Nada más que eso. Pero pasando por el niqab, la shaila y el chador, que son diferentes niveles de hacer que la mujer se cubra en esta religión y que también son críticas y que han surgido desde el feminismo, ¿cierto? Ahí tenemos la burka en acción. Y ahí tenemos el burkini. Díganme qué opinan. Ese es el burkini. Y es un poco conservador porque se ve la cara y se ven las manos. ¿Ya? Y así se deben bañar las mujeres islámicas fundamentalistas. Y es lo que exige la religión. ¿Ya? Tenemos atentados, ¿cierto? Sabemos que, no sé si lo sabían, pero Mahoma no se puede dibujar, no se puede representar. Y una revista, la revista Charlie Hebdo, en 2015 hizo dibujos de Mahoma desnudo. En Francia, París, una revista ya de burla. Y esta revista, poco tiempo después, fue atacada por terroristas fundamentalistas islámicos. Y mataron a 12 de sus integrantes de la revista. Solo por haber dibujado eso. La leo. No, por supuesto, Olga. Pero ojo, Olga, hay diferentes grados de fundamentalismo dentro de la religión islámica. Y aquí hay un buen ejemplo para eso, Olga. ¿Han visto teleseries turcas? ¿Cierto? Las mujeres no andan con burka. Y en Turca predomina el Islam. Y las mujeres no usan burka. Andan como ustedes. Tienen un grado de sometimiento al hombre, pero andan vestidas como ustedes. Ojo con eso. Y en otros países más fundamentalistas tienen que andar con burka. Hay diferentes grados. Los evangélicos en Chile tienen una forma de vestir las mujeres, ¿se han dado cuenta? Los católicos otra, diferentes grados de fundamentalismo. Voy a leer algunas por el tiempo. Esto es lo que propone el Talibán. ¿Ya? ¿Qué prohíbe? El trabajo femenino. Las mujeres tienen prohibido salir de la casa sin compañía masculina. La educación está prohibida para las mujeres. Ningún extraño debe oír la voz de una mujer. Las mujeres no pueden subirse a un taxi sin compañía de un pariente. El deporte está prohibido para las mujeres. Esto es el Talibán. ¿Se acuerdan que yo les dije que le iba a contar? Bueno, aquí está. Aquí está. Se prohíbe el uso de productos cosméticos. ¿Qué me dicen ustedes de esto? Es una interpretación que no sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Es ultra fundamentalista. Se le ocurrió al Talibán. ¿Ya? Porque en el Corán en ninguna parte, por supuesto, va a decir la mujer no puede pintarse las uñas. ¿Qué más les puedo decir? Las mujeres no pueden ser atendidas por médicos varones. Imagínense lo terrible. ¿Cuántas mujeres médicas habrán en Afganistán? Poquísimas. Por lo tanto, ¿cómo lo hace una mujer para atenderse de urgencia si no hay una mujer médica? Tiene que esperar y se muere. Y eso ocurre. ¿Ya? A ese tipo de problemas se tienen que enfrentar las mujeres, lamentablemente. El budismo tiene muy poca crítica, solamente lo coloco ahí, el lado más oscuro del budismo, una especie de lucha étnica, ¿ya? Donde cierta parte del budismo, ¿ya? En un país, una isla muy pequeña que se llama Sri Lanka, ¿cierto? Son hostiles contra otras minorías étnicas, es decir, culturales, y contra unas minorías religiosas que no son budistas, y se han desatado hechos de violencia. Más que eso, no tenemos crítica al budismo, ¿ya?
Miren, para cerrar, tenemos a un budista, a un católico, a un musulmán, a un judío y a un hindú, ya, de izquierda a derecha, y van diciendo cada uno de ellos, qué gran suerte que, de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad. ¿Ya? Por lo tanto, la pregunta que nos invita a la reflexión y sintetiza toda la clase es la siguiente. Miren lo que se me ocurrió. ¿Dios creó al ser humano o el ser humano creó a Dios? Eso. ¿Qué me dicen ustedes? Déjenme pensar. Déjenme pensar ir aquí. Voy a mirar esta imagen. Profesor, usted nunca se ha puesto a preguntar quién creó a Dios, eso mismo, ¿quién creó a Dios? Porque yo no sí, creo. se me pregunta como si usted me apura. ¿Cómo se habrá creado el mundo? ¿Usted se imagina donde todo sea falso? ¿Cómo se habrá creado el mundo? No me lo quiero preguntar. Es algo que no me quiero preguntar. Pero ante la pregunta con la cual yo los provoqué al final, ya, ante esa pregunta, si usted me pregunta a mí, y es solo mi opinión y no debe influir para nada en ustedes, el ser humano creó a Dios. Debido a todas las necesidades que expliqué en esta clase. Y no, Yamil, por más que intento hacer un paseo por las religiones, no encuentro una religión creada por una mujer. Quizás se me escapa y ustedes podrán investigar y comentarlo en sus casas, pero no tengo en este momento el conocimiento. ¿Y Antonella? Claro, claro. Miren qué interesante lo que dice Antonella. Es inevitable. Es inevitable. Ante ciertas cosas que nos pasan, cada uno su experiencia de vida que tiene, es inevitable que diga, ¿y si sí? Miren, eso es importantísimo lo que dice Antonella al final, que nos hacen pensar, ¿y si sí? ¿Y si sí? Y ese ¿y si sí? ¿Y si existe? Es ese milímetro de religión que nos hace comportarnos como nos comportamos. Devolverle los 300 pesos del completo a la señora Juanita. Eso es. Eso es. No le voy a pedir disculpas. Eso es. Eso es. Ese milímetro, ¿cierto?, que no se nos ha inculcado, es el que yo creo que nos hace comportarnos de esa forma. Miren, 10-13, 10-14 en el teléfono, yo creo que podríamos abarcar mucho más. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que he dicho? Que no abarque mucho tiempo la respuesta. Yo les prometo que podemos dejar unos minutos de comentario en la siguiente clase. ¿Ya? Y que la evaluación, voy a hacer todo lo posible porque no sea la evaluación de alternativa, de verdadero y falso, sino que sea una evaluación que invite a la reflexión, porque creo que hay bastante que conversar y además que en esas pruebas a ustedes les va mucho mejor. Como la de hoy día, la de estudio caso. ¿De acuerdo? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Déjenme apretar este botoncito. ¿Ya? Me encantó la